A pesar de que muchas veces nos vemos en la tentación de separar la ficción de la realidad, siempre que leemos una obra de literatura fantástica, nos encontramos con que ésta puede cautivarnos porque tiene una forma completamente propia de realidad. Y son todas estas verdades que están presentes en el texto y que surgen de lo más profundo de la naturaleza humana. La literatura fantástica es un género que nos invita constantemente a la reflexión y pocas obras lo hacen de una forma tan excelente y de forma tan profunda como la obra de J.R.R. Tolkien. Vamos a comentar cómo este autor aborda en sus obras el problema del mal. Comenzamos. Un saludo a todos. Siempre que nos acercamos a la obra de J.R.R. Tolkien, nos encontraremos con que es una obra de muy difícil análisis, especialmente porque es una obra muy plural. Por una parte tenemos ensayos, luego tenemos un montón de poemas, cuentos que no tienen absolutamente nada que ver con la Tierra Media y el Señor de los Anillos. Luego tenemos muchas obras que sí tienen que ver, poemas, cuentos, novelas. Sin embargo, cuando nos aproximamos a estas obras, para intentar analizarlas como un todo, nos encontraremos no solamente con que no hay una continuidad completa entre una obra y otra, sino que son obras que tienen estilos y narraciones completamente distintas. Por ejemplo, las obras centrales de esta historia de la Tierra Media, nos encontramos con El Hobbit, por ejemplo. El Hobbit es un libro muy simple, tiene una narrativa bastante infantil, tiene un humor muy particular porque es un libro que Tolkien escribió originalmente para sus hijos. Luego nos podemos encontrar con El Señor de los Anillos, que es una novela con una narración mucho más compleja, mucho más larga, mucho más profunda, más oscura en muchos aspectos. Y finalmente tenemos el libro en el que nos vamos a centrar en el video de hoy, que es el Silmarillion. Y este es un libro complicado por muchas razones. Primero, no es un libro que Tolkien haya publicado en vida, es una obra póstuma. Sin embargo, no podemos considerarla tampoco una obra tardía, porque fue el primero que comenzó a escribir. En ese sentido, acá no tenemos al narrador del Señor de los Anillos, no tenemos al Tolkien que está centrado en crearnos la mejor experiencia estética posible a través de la narración de una historia. Tenemos una recopilación de borradores al que su hijo Christopher Tolkien logró dar una forma publicable y permitir que exista cierta continuidad que nos permita entender que este libro es efectivamente un libro y no una recopilación de un montón de relatos. La forma de narración, sumada a la gran cantidad de historias que se nos cuentan en muy pocas páginas, hacen que muchos lectores consideren que este es el libro más denso de Tolkien, y ciertamente lo es. Adicionalmente, tenemos que tener en consideración que muchos lo han comparado con la Biblia, en tanto que nos cuenta la historia desde el origen del mundo hasta el final de la Tercera Edad, que es más o menos donde empezarían los acontecimientos del Hobbit y el Señor de los Anillos. Pero llegados a este punto, tenemos que encontrarnos con la primera cosa que nos va a permitir reflexionar en torno a este libro. Y es que el periodo de historia que cuenta no es la única similitud que este libro tiene con la Biblia. Y es que tenemos que tener en consideración que Tolkien fue criado durante su orfandad por un sacerdote. Adicionalmente, y esto lo escribe Christopher Tolkien en el prólogo de este mismo libro, a lo largo de su vida, Tolkien fue de alguna manera desplazando en importancia a la narración de la historia y fueron cobrando protagonismo sus posturas teológicas y religiosas. En ese sentido, cuando nos adentramos en este libro, lo primero que nos encontramos es a un Dios que crea el mundo en compañía de otros seres divinos también de su creación. Y una vez que nos narran esta creación del mundo a través de una música, nos vamos a encontrar con que el más poderoso de estos seres creaba disonancias, ya que tenía el interés de crear sus propias cosas y de tener su propio protagonismo. Finalmente, este ser divino, que tenía por nombre Melkor, es expulsado y condenado por hacer lo que hizo, y finalmente le cambian el nombre a Morgoth. Es muy fácil encontrar similitudes entre Ilúvatar, el dios del Silmarillion, y el dios padre bíblico. Adicionalmente, también podemos encontrar la similitud de Luzbel, cuyo nombre es cambiado a Satanás,
y Melkor, cuyo nombre es cambiado a Morgoth. Sin embargo, podemos encontrar en este punto la primera diferencia con la Biblia, y es que el Dios bíblico creó el mundo por sí solo. Es cierto también que Ilúvatar aclara cuando Morgoth hace estas disonancias que nada de lo que hagan estos seres divinos escapa de su voluntad y que no existe nada en el mundo que no encuentre en Ilúvatar su fuente más profunda. En ese sentido podemos ver a Ilúvatar también como el creador de absolutamente todo. En ese sentido, Tolkien traslada su postura teológica como cristiano y hace una representación muy similar en su mundo fantástico. Ahora bien, llegados a este punto nos vamos a encontrar con que el dios del Silmarillion se encuentra con el mismo problema que el dios bíblico, y es que si asumimos que Dios es el creador de todo lo que existe y vemos males en estos mundos, por una parte en el nuestro vemos enfermedades, vemos guerras, en el caso del Silmarillion pues vemos dragones, vemos orcos, vemos señores oscuros, nos encontraremos con que, oye, si Dios creó absolutamente todo, ¿es acaso también creador de todos los males que azotan al mundo? Y es cuando nos hacemos preguntas de esta naturaleza cuando nos damos cuenta que Christopher Tolkien tenía razón. Efectivamente, las inquietudes filosóficas y teológicas de Tolkien fueron cobrando una importancia cada vez mayor en la elaboración de su obra de fantasía, pues Tolkien decidió en el Silmarillion intentar dar una respuesta a esta pregunta que por muchísimos años ha estado presente en la discusión de la teología cristiana: el problema del mal. Planteémonos la pregunta nuevamente: si Dios es el creador de todo lo que existe, ¿es acaso también el creador del mal? Para Tolkien esto es imposible. Entonces, ¿cómo podemos salir de este enrollo? Pues si Dios creó todo lo que existe y no creó el mal, ergo el mal no existe. Y este es un argumento que, a pesar de que pueda parecer bastante contra natura, o por lo menos muy contrario a la forma en que nosotros percibimos las cosas que ocurren a nuestro alrededor, es un argumento que está presente en la teología cristiana desde el siglo III después de Cristo, cuando escribía San Agustín de Hipona. ¿Qué afirmaba San Agustín de Hipona? Pues que Dios no puede hacer el mal porque es el sumo bien. Por tanto, siempre que hablemos de algo mal, este es producto del libre albedrío. El único mal que existe es el mal moral, y no es algo que exista por sí mismo, sino que es algo que de alguna manera está relacionado con una tendencia a la nada, al vacío. Algo similar nos encontramos en la obra de Tolkien, pues nos encontramos con que los dragones, los orcos, los balrogs y todas estas cosas que son consideradas malas no eran originalmente así, sino que de alguna manera son una corrupción de algo que originalmente era bueno. La obra literaria de J.R.R. Tolkien es una obra que constantemente nos interpela, es una obra que nos invita a preguntarnos y a repreguntarnos por lo humano, a repreguntarnos por nuestros valores, a repreguntarnos por las virtudes, a repreguntarnos por nuestra relación con el mundo y con los demás, a repreguntarnos por cuál es nuestra relación con el mal. En El Señor de los Anillos nos encontramos el viaje de Frodo, un viaje en el cual Frodo porta consigo un gran mal. La misión es clara, hay que destruir este mal. Sin embargo, no es en la destrucción del objeto maligno y del enemigo donde reside realmente la dificultad de su misión. La dificultad de la misión, la cual hace que la tarea deba ser asumida por Frodo y no por cualquier otro personaje más fuerte, es precisamente la necesidad de resistir la tentación. La necesidad de resistir, entregarse a ese mal. Esta es la gran pregunta que nos plantea J.R.R. Tolkien en su obra. ¿Cuál es nuestra relación con el mal? ¿Podemos realmente resistirla? Y cuando lo logramos, nosotros en nuestra relación con el mal podemos ser realmente nosotros mismos. Definitivamente, Tolkien es uno de los autores más importantes del siglo XX, y no se debe exclusivamente a que tenga una obra genial, sino que tiene una obra que nos sirve de espejo, y que siempre que volvemos a ella, nos invita a preguntarnos y a conocernos a nosotros mismos. ¿Pero tú qué opinas? ¿Has leído alguna obra del autor? De ser así, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Adicionalmente, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube
y a que visites nuestro portal www.verdadesrelativas.com. Nos vemos en el siguiente.